Antes de empezar, quiero dar agradecimientos a Lisette Troncoso por compartir mis videos de forma desinteresada, todos los que han salido de Historia de Chile en este último tiempo. Así que muchas gracias, Lisette, por hacerlo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de historia. Les recuerdo que por favor se suscriban a este canal y le den like a la página de Facebook. Dicho esto, empezamos al tiro con materia, porque es mucho lo que hay que ver. Nosotros vamos a tomar dos hitos para empezar. Al primero le vamos a decir hito A y al segundo hito B. Hito A. Pedro de Valdivia muere hacia el año 1552 en la batalla de Tucapel. Hito B. El gobernador Martín García Óñez de Loyola muere el año 1598 en la batalla de Curalaba. Bueno, supongo que esto lo dice para que nos demos cuenta de la coincidencia entre un acontecimiento y el otro, ¿verdad? No. La gracia está en mostrar lo que sucedió entre esos dos hitos. ¡Ah! Ya veo. No entiendo, pero no importa, ya voy a entender. El fracaso de la conquista española en Chile. Bueno, si nosotros quisiéramos ver esto de una forma gráfica, se vería así. Entre una muerte y otra de ambos gobernadores de Chile, se puede apreciar el fracaso de la conquista española. Pero antes de ver eso con más detalle, es importante ver todas las conquistas que se habían hecho en América desde los viajes de Cristóbal Colón. Pues junto con los 4 viajes de Colón donde se llega al Caribe y América del Sur por el Orinoco, empiezan las expediciones por las islas como la de Haití y de Cuba. De ahí parte la expedición de Hernán Cortés a la tierra de los aztecas, entre otros, aniquilando a los habitantes de Tenochtitlán e instalando México. Con el tiempo llegaron a diversas regiones de América del Sur desde el Orinoco hasta dar con los incas, el imperio que abarcaba su buena porción del continente, logrando derrocar su centro ubicado en el Valle del Cusco, en Perú, y desde ahí llegaron a Chile. Bueno, esto a mí no me lo explicaron cuando estaba en el colegio, no sé si los profesores de hoy lo hacen, yo espero que si no lo hacen, espero que lo hagan. Por lo menos se acuerden, por lo menos mirando este video, leyendo otras partes, pero a ver, los españoles llegan a Chile porque como primero invaden a los incas, y la base de los incas es el Valle del Cusco, que se encuentra en Perú, donde hoy día está Perú. Saben que los incas tienen caminos, estas carreteras de las que hablamos antes, hasta el sur, y más o menos hasta el Maipo. Hasta habíamos dicho carreteras que llegaban de Coquimbo hasta Maipo, en fin. Entonces ocupan esos caminos para llegar a Chile. Y todos los conocimientos que ellos tenían, la influencia que tenían hasta el río Maule, conocimientos que tenían hasta el río Biobío, y por eso que se entusiasman y dicen, hay más continente que conquistar y saquear hacia el sur, ya, vamos. Y así emprendieron camino, llegando hasta Santiago, y después tratando de llegar más hacia el sur. Venían preparados. Pedro de Valdivia, y antes de él, Diego de Almagro, venían preparados. No fue como que dijeron, oye, si vamos más al sur y vamos nomás, vamos, ¿y qué tanto ya? Y empezaron a andar, y de repente dieron con Santiago. No partieron de cero. En ese sentido hicieron un poco lo que había hecho ya Hernán Cortés cuando intentó invadir a los aztecas, que primero se informó bien de cuál era el entorno, cuáles eran los asentamientos, cuál era el imperio azteca, cuál era los ejércitos, todo. Así también aquí recolectaron información para tratar de llegar más al sur. Y acuérdense de lo que se dijo en el video número 5. Aquí va a haber un link por si acaso. Ya. Acuérdense que en él decíamos que ya en el... cerca de Cerro Santa Lucía, Cerro Bolén, llamado por los mapuches, hay unos asentamientos de un santuario inca. Están las Pucará, que están a la altura del Cerro Chena, en donde hoy sería la comuna de San Bernardo, en fin. Todo eso nos dice que ya había presencia inca en Santiago, en lo que después sería Santiago, fundada por los españoles. Bueno, asentarse en Chile, en el actual Chile, fue más o menos fácil. En
el actual Chile, estoy hablando de Arica hacia el sur por si acaso, el actual Chile, porque antes esos territorios que estaban en el norte grande y parte del norte chico eran de entre los peruanos y bolivianos. Bien. Era fácil porque... porque por ejemplo los atacameños, los aymaras, los diaguitas, que fueron los pueblos agroalfareros del norte grande, que heredaron o recibieron como tecnología los sistemas de regadío artificiales para sus cultivos, de grupos como primero los Tiahuanacu Huari, después los Incas. Bueno, ellos estaban en cierto sentido acostumbrados a que existiese una sociedad superior a la de ellos, que en cierto sentido ejerciera su dominio en ellas. Los incas ejercían dominio en sus territorios, pero les dejaban cierta autonomía para sus propios cultos. ¿Ya? Cuando llegaron los españoles y desplazaron a los incas y se instalaron ellos, no fue nada más ni nada menos que un cambio, como un cambio de patrón, se podría decir, un cambio de jefe en ellos, nada más. Entonces fue como, ya seguimos siendo más o menos sometidos, ya. Eso no fue al principio no fue un problema acercarse a lo que después sería Chile. Ni tampoco cuando llegaron a estos territorios así hacia Santiago. Todo era fácil, eran más o menos dóciles. Los problemas comenzaron, y esto ya lo habían hecho los incas, los problemas comenzaron cuando llegaron a la altura del río Biobío, y cuando hacen choque con los mapuches. Los mapuches no se iban a dejar someter, ni entonces, ni después, ni ahora. Posiblemente los que más pueden haber estado propensos a esa conquista fueron los picunchas, que son los hombres del norte, como se llamaban. Los que están más hacia el norte, ellos posiblemente, porque más o menos coexistían en el mismo territorio donde habían ya llegado los incas a instalarse, porque existen desde el río Concagua. Lo tuve que revisar porque la verdad es que no me acordaba y no quería meter la pata. Sí, el río Concagua. Bueno, ¿sabe? Lo importante, más que saber que hubo tal y tal escaramuza, aquí por lo menos, tal y tal escaramuza entre los mapuches, que murieron 2 gobernadores, primero Pedro Valdivia y más de 40 años después iba a morir Martín García Áñez de Loyola. Más que saber eso, lo importante es entender por qué los españoles no les iba a salir fácil, por así decirlo, casi imposible, por no decir imposible, conquistar a los mapuches. Bueno, ¿por qué pasa esto? Bueno, por diversos motivos. No tenían un estado centralizado en una dinastía, la dinastía que a la cabeza estaba un rey. El rey era algo así autoritario y era más bien un emperador, porque también era dueño de un imperio propiamente tal, que había una casta religiosa, había una casta comerciante, una casta militar, estaban los esclavos, estaba todo estratificado con diversos roles sociales. La mujer a un lado, aquí no se menciona ni por si acaso, casos excepcionales que de repente pueden encontrar por ahí, hurgando mucho, ¿sí? Si es que hay también, si es que están ahí registrados. Y eso precisamente, los mapuches no tenían ninguno de esos desarrollos que tuvieron. El problema es que los españoles estaban muy acostumbrados a tratar con ese tipo de grupos indígenas. Y cuando les tocó pelear contra los mapuches, y los mapuches no estaban unificados, eran un montón de tribus juntas. Acuérdense que hasta el día de hoy los mapuches no son un grupo homogéneo, son un sinfín de comunidades que están a lo largo de todo Chile. Bueno, en ese entonces era igual. Podían haber cientos, miles de comunidades. No sé cuántas exactamente, pero muchísimas comunidades. Cada una tenía su líder, un lonco. La comunidad de esta tenía un lonco, la de acá tenía un lonco, la de acá. Entonces, el problema es que los españoles podían abuenarse con la comunidad de acá, pero con la de acá iban a seguir estando en guerra. Ese era el problema. Y ponerse de acuerdo con muchas comunidades es perder el tiempo, y más porque es difícil. Por ejemplo, a una le puede ofrecer una cosa, a la otra le puede ofrecer lo mismo, no le gusta, hasta tiene que ofrecerle más, tiene que ofrecerle menos, y de repente ahí llegar a un consenso o a algún acuerdo en común
hasta el día de hoy es imposible. Están los mapuches, están los picunches, están los huilliches, están los pehuenches. Hay muchos, entonces de repente los huilliches pueden ser distintos que los picunches, que pueden ser distintos que los pehuenches, que realmente se llaman mapuches, y dentro de, por ejemplo, los huilliches, una comunidad es distinta a otra, ¿me entienden? Entonces eso va complejizando mucho el intento de conquista. Porque los españoles, ¿por qué se acostumbran a atacar a los incas y a los aztecas? O sea, ¿por qué les resultó fácil? Muy bien, porque llegaron, descubrieron un poco cuáles eran los nativos, vieron ya, estos son los aztecas, ya, tienen un emperador, este es el emperador, ya, tienen esta ciudad, tienen este ejército, ya. ¿Y cuáles son sus enemigos? Este y este, listo. Ya, más o menos ahí tenemos el panorama para armar una conquista. En cambio acá, primero que todo, no calzaba. Un español no podía hacer que un mapuche traicionara a otro mapuche. Los mapuches se defendían entre sí. Y bueno, estaba todo el cuento de las mapu. Y que bueno, castigaban de hecho a los que traicionaban a sus hermanos. Eso primero que todo. Lo segundo es que los españoles tampoco podían hacer que el mapuche se doblegara. O sea, el mapuche no era como que iba a atacarlos y en algún momento se iba a rendir fácilmente. No, él podía dar la lucha hasta la muerte. Y eso en cierto sentido era fatigante si es que nunca se iba a rendir. Podían atacarlo 1000 veces y las 1000 veces les iba a dar frente aunque supiera que iba a perder la pelea. Pero aparte, los mapuches no tenían enemigos así tan claros como los que tenían, por ejemplo, los aztecas. Acuérdense que cuando Cortés llegó se dio cuenta que los tlaxcaltecas eran enemigos de los aztecas. Hizo alianza con los tlaxcaltecas para tratar de conquistar Tenochtitlan. Aquí no podían hacer lo mismo, porque no existía un enemigo fijo. Y bueno, porque las comunidades que habían acá, bueno, si los mapuches no tenían una organización tan sofisticada socialmente hablando como los aztecas, ¿ustedes creen que los demás pueblos autóctonos de Chile la tenían? A ver, no. Ellos eran agrícolas. Hacia la cordillera eran cazadores-recolectores. Más al sur eran pescadores. Al norte podría ser, pero al norte ellos no topaban con los grupos de más al norte y ya les daba lo mismo, que ya se sentían en cierto sentido sometidos a los incas. Entonces, tampoco los españoles contaron con fuentes de informaciones una vez estando allá para conquistar. Hernán Cortés, cuando llegó, por ejemplo, para atacar a los aztecas y para recibir información, porque eso fue lo primero que se dedicó a hacer, porque no era llegar y tirarse a la carga contra los nativos, porque eran superiores en número, eran locales, jugaban de local, por decirlo así, y los podían matar de una. O sea, esa era la estupidez. Por eso hicieron todo este cuento de recolectar información, saber cuáles son los enemigos, hacer alianzas con los enemigos para después derrocarlo y todo eso. No tenían forma de encontrar información. Cortés, por ejemplo, estuvo con la Malinche. Y la Malinche traicionó a los aztecas y gracias a ella recolectó información para después hacer los ataques de la conquista. O Pizarro, que fue recogido por un grupo de incas cuando anduvo vagando mucho por el desierto después de haber tenido unas cuantas penurias por ahí. Acá no había lo mismo, no había dónde sacar información. Si los mapuches no traicionaban a sus hermanos, no iba a haber ningún mapuche que les dijera cómo eran las cosas con ellos. O sea, ni siquiera haciéndolos esclavos ni atrapándolos podían. Entonces no tenían forma de saber cómo. Las cosas que ellos sabían de los incas, los caminos, que existían territorios hasta el Biobío, que podían existir unos nativos que eran violentos, les sirvió para llegar. Pero una vez estando allá, no sabían qué hacer. Ese fue el cuento. Los mapuches salieron muy hábiles para la pelea. No solamente eran bravos, eran valientes, no se rendían nunca, daban la vida por la lucha. En fin, también eran muy astutos. Esto lo digo porque primero supieron aclimatarse a todos los cambios que los españoles estaban engendrando en su cultura, en su forma de luchar. A los mapuches no les costó nada, por ejemplo, domesticar los caballos.
y después no les costó nada utilizar las armas de fuego con las que habían llegado los españoles a conquistarlos. Por ejemplo, en la batalla de Curalaba de 1598 ya habían mapuches que utilizaban arcabuces españoles contra esos invasores. Eso ya les digo todo. También encontraron la forma de destruir fuertes rápida y efectivamente. Sabían más o menos, habían descubierto cuál era la estructura arquitectónica de los fuertes, porque tampoco los fuertes eran muy elaborados, vamos a hablar un poco de eso. Les cortaban el suministro de agua y también, como eran de madera, les prendían fuego y con la llamarada hacían que los españoles que estaban adentro se ahogaran con el humo, no pudieran respirar y murieran ahí entre ahogados y calcinados. Por eso, cuando fundan ciudades los españoles acá en Chile, el problema que tenía era que esas ciudades estaban en constante peligro de ser invadidas y de ser quemadas por completo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, cuando empezó la ciudad de Santiago, hay que decir que Michimalongo o Michimalonco, no me acuerdo perfectamente cómo se pronunciaba, lo va a salir aquí por si acaso. Quemó la ciudad de Santiago cuando no tenía ni un año de que había sido fundada. Cuando pasó eso, los españoles pasaron penurias porque tuvieron que esperar gente nueva y provisiones del Virreinato del Perú, por lo menos un año, una cosa así. Y bueno, eso también lo mismo pasó con donde está Concepción, pasó con Valdivia, pasó con Imperial, pasó con Chillán, pasó con Tucapel. Ciudades que en algún momento fueron destruidas por completo por los mapuches. Tienen que entender que estamos en el siglo XVI, cuando la monarquía española era completamente centralizada, absolutista. Eran los tiempos primero de Carlos V y después de Felipe II. Cuando Pedro de Valdivia está tratando de conquistar lo español y después todos los que vinieron después de él hasta Martín Óñez de Loyola, son justo los tiempos de Felipe II. Justo. Cuando ya el imperio había llegado a su esplendor con Carlos V y con Felipe II, había como bajado un poquito el escalafón. Bueno, el asunto es que las comunicaciones eran muy difíciles. Todo lo que... Bueno, no todo, pero habían reales cédulas que, por ejemplo, o iniciativas que podían fraguarse las colonias, tenían que tener iniciativa del rey. ¿Qué era lo que hacían? Bueno, mandaban, por ejemplo, no sé, un documento o algo, un escrito, al rey. Tenía que llegar al Virreinato del Perú. Del Virreinato del Perú tenía que llegar hasta más o menos Venezuela, el Orinoco, por allá, por esos lados. Tomar un barco para llegar a España. En España, del puerto donde llegara, tenía que llegar al Palacio del Rey. Y el Palacio del Rey tenía que ya leerlo, firmarlo, esto y todo. Quizá solamente le ponía una firma, un nombre y sería. Y vuelta todo el camino. El camino de vuelta, todo lo que dije, de vuelta. Y en eso se demoraba muchos meses, incluso más de un año. Entonces imagínate, de repente necesitaban iniciativas de la corona, reales cédulas, se podían demorar más de un año fácilmente. Ida y vuelta con respuesta incluida. Aquí pasaba eso. También las comunicaciones internas son un gran problema. Porque por ejemplo supongamos, Santiago está aquí, bueno, está Santiago, más al norte está, después se funda la ciudad de La Serena, que es como una ciudad intermedia entre Santiago y el Virreinato del Perú, o la parte más al sur de este virreinato, como para que haya un lugar de descanso y todo, y ahí sale la importancia de Rodrigo de Quiroga, que mantuvo la ciudad, en fin. Y se funda después Concepción, y Concepción con el tiempo terminará siendo la ciudad más importante porque está al lado del Biobío y con ella empiezan las operaciones que tratarían de hacer más hacia el sur. Ya. Bueno, la distancia entre Santiago y La Serena el día de hoy son más de 500 kilómetros. La distancia entre Santiago y Concepción hoy son más de 500 kilómetros. En ese entonces no existían los autos, no existían los camiones, no existían los buses, no existían los trenes, ni siquiera habían caminos pavimentados, ni siquiera caminos hechos para llegar. Tenían que andar solamente por las llanuras, por el bosque, por los valles, por las playas, así nomás, a caballo. Ustedes se pueden imaginar cuánto se demoraría una persona en andar a caballo 500 kilómetros. ¿Cuánto podría demorarse?
Ya. Manda este mensaje, oye Heraldo, ¿qué? Manda este mensaje de Santiago a Concepción. Son 500 kilómetros, ya. ¿Cuánto se demoraba? ¿Una semana? ¿2 semanas? Algo así más o menos. Ya, entonces, ya. ¿Y cuál es el problema de que las comunicaciones sean tan lentas? Porque tampoco, bueno, si no existían estos caminos, tampoco existía teléfono, no había internet, no había nada. Todo era a través de mensajitos. Una persona, un mensajero, le daban un papelito, lo llevaba para otro lado, le llevaba una cajita de un lado a otro. Así eran las comunicaciones. ¿Y cuál era el problema de esto? El problema era que de repente los mensajes que por ejemplo se mandaban desde Chile hasta La Corona, con el tiempo que se demoraban, la situación cuando se devolvían esos papeles aprobados, firmados, podía haber cambiado mucho la situación interna. Podía existir otro gobernador que a lo mejor la iniciativa que fue aprobada ya no le gusta o no estuvo nunca de acuerdo. A lo mejor se necesitaba una aprobación para un problema que después ya no existe. Ese tipo de cosas. Y bueno, eso también pasaba entre Santiago y Concepción, que a lo mejor había una voz de alerta que mandaban en Concepción. Por decirte un ejemplo bien drástico, en Concepción pueden mandar una voz de alerta que los mapuches atacaron la ciudad. En llegar a Santiago se demora 2 semanas. Y cuando ya se percataron ellos, la ciudad ya fue completamente quemada, la gente ahí fue asesinada y no quedan ni rastros de ellos. Entonces cuando van a mandar ejércitos, refuerzos para allá, ¿qué se van a encontrar? Con la ciudad quemada. Pongo eso como ejemplo para que se vayan dando cuenta del problema de las comunicaciones, que fue un problema serio también para la conquista y colonia de los españoles. Porque todas las decisiones se tomaban por el rey, aunque existiese un virrey. El virrey era como el representante del rey en el virreinato y en parte de los territorios conquistados en América, pero el virrey no tenía cierta autonomía para hacer algunas cosas, menos los gobernadores. Incluso podía haber toda una estratificación. El gobernador le preguntaba al virrey, el virrey le preguntaba al rey, el rey le daba vuelta. Entonces, ¿caché? Hubiese sido distinto si el virrey hubiese tenido cierta autonomía, lo hubieran dicho a los virreyes: ya saben que ustedes están a cargo de la conquista, ustedes toman las decisiones, no me tomen a mí porque estoy muy lejos. Yo no sé si es porque pensaron que los virreyes podían sublevarse, podían desconocer el poder de la corona, no sé. Por ahí puede ir un poco la desconfianza de no hacerlo así. Los corsarios que venían de Holanda e Inglaterra, principalmente, ¿ya? ¿Cuál es uno de ellos que es el más recordado? El señor Francis Drake, que incluso creo que hay algo con su nombre como por la Patagonia, creo, si mal no recuerdo. Bueno, ¿cuál era el objetivo de los corsarios? Eran algo así como piratas, por poner un nombre, patrocinados por las coronas holandesas o inglesas para atacar las colonias de España en América y así tratar de arrebatarles esas tierras. Porque los holandeses, y con esto nos queda claro que los holandeses y los ingleses no estaban tranquilos con que los españoles tuviesen dominio en América y ellos no. ¿Sí? Ahí también podemos hablar de las ciertas rivalidades que existen entre la corona española y la corona inglesa, por el predominio de territorios, por quién es la corona más poderosa, quién domina más territorio, quién tiene el mejor ejército. Porque esta guerra se empezó a hacer muy larga, muy eterna, y los recursos empezaron a hacerse insostenibles para mantenerla. O sea, esta situación era prácticamente un esfuerzo sobrehumano, no se podía sostener, no daba para más. Ese era el problema, un tiempo que ya no daba para más. ¿Sí? Se usaron los recursos del virreinato del Perú, de encomenderos, del gobernador de Chile, de sus haciendas obviamente, incluso de indígenas aliados para solventar esta guerra, y aún así no dio abasto. Era una guerra que empobrecía a los españoles que ya habían tenido riqueza a través de mercedes de tierra, es decir, sus propios hacendados, por decir algo, o los que ya eran encomenderos de indígenas propiamente tal. Los deberes militares los cumplían así de mala gana, así como: ¿por qué tengo que pagar esta weá?
Claro, apenas, porque bueno, ese era un requisito que tenían que tener, que tenían que proporcionar todo apoyo contra la guerra, contra el indígena, contra el mapuche. Eso estaba impuesto por la corona. Cuando podían escaparse de ello, lo hacían y no volvían a saber más de la corona. Entonces ese también era el problema. Porque aburría, pues, supongo, a los encomenderos, imagínate, cada rato les sacaban mapuches que tenían trabajando para usarlos para ciertos fines, o indígenas, lo que fueran, esclavos. A cada rato al hacendado les sacaban riquezas para solventar una guerra que no se podía solventar. Y así sucesivamente, era una cosa de locos. Bueno, y si queremos seguir hablando de miseria, bueno, miren, escuchen esto. Los soldados que luchaban, los soldados españoles, carecían de comida, de vestimenta, de armamento. No ganaban un sueldo recibiendo y solo reciben un socorro inicial, que era una platita como para empezar y después chao. Que obviamente era un poco de dinero que no se hacía nada. Y las deserciones en el ejército no eran muy altas por lo mismo, ya. Todos querían ser capitanes, todos querían mandar, nadie quería ser mandado por otro. ¿Ya? Todos querían su propia empresa, todos querían su propia riqueza, o sea, todos lo hacían por la plata, o sea, por el oro, no, la plata no, el oro, lo hacían por ser ricos, lo hacían por tener dueños, por tener poder, por eso. Nadie lo hacía porque había que luchar, por último, ¿no? O sea, todos eran ambiciosos los españoles que venían aquí. Eso nos están diciendo. Y estos son, ojo, parte de estos son nuestros antepasados. O sea, por algo podemos entender por qué somos lo que somos el día de hoy. ¿Sí? Bueno, no había un sentimiento nacional asentado en Chile, donde todo estaba en ciernes. Las ciudades, la fortaleza, la comunicación entre una y ella. Esto como que recién estaba partiendo en este siglo XVI. O sea, el individualismo en ello, el egoísmo, era demasiado latente. No había un altruismo, no había mucho esa cuestión de pelear por los demás, ayudar al otro. No, esto era sálvense quien pueda, a la mierda a los demás. Así eran estos conquistadores, por eso la piel fue muy mal. ¿Y saben por qué pasó esto? Porque esto fue responsabilidad de que la corona española le entregó las conquistas, la empresa de conquistas, a privados. Ese fue el problema. ¿Ya? Y bueno, para ir terminando, se puede decir que a pesar de todos estos factores, a pesar de todos estos problemas, pudieron someter los españoles a algunos mapuches y otros indígenas, igual los pudieron esclavizar para trabajar en la encomienda, en los lavaderos de oro, en los latifundios. Por ahí debe haber habido alguna historia romanticona, vaya uno a saber, si no, ¿ya? Y bueno, a pesar de todo, igual los españoles, y esto no se suele decir mucho en el colegio, yo creo que es porque decirle a los niños es muy fuerte, a los niños pequeños, a los adolescentes yo creo que ya no, porque ellos ya lo deben tener asumido, es que muchos españoles se violaron a muchas mujeres mapuches, se las violaban, por eso las mataban, ¿ya? Y por eso también existen muchos mestizos el día de hoy, existieron después, por eso sí. Y eso no se cuenta, pero pasó. Y increíble, a pesar de todos estos problemas, igual pudieron conquistar, pudieron esclavizar, pudieron violar mujeres, pudieron matar a diestra y siniestra. Bueno, no todo es saldo negativo para los españoles. Bueno, este es el video del día de hoy. Yo les recuerdo que por favor denle like a la página de Facebook y se suscriban a este canal, ¿ya? Para que tengan más videos de más cositas. Bueno, cuídense, que estén bien. Nos vemos. Adiós.